Pues muy bien, gracias por estar una vez más en nuestro discipulado. Es una gran bendición poderles compartir esta serie que es la Biblia, Manual de la Vida. Y el tema que hoy vamos a desarrollar son los beneficios de la palabra de Dios. ¿En qué me beneficia a mí leer, escudriñar, indagar en las páginas de las Escrituras? ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo? Aparte de un conocimiento más, porque la palabra de Dios imparte conocimiento, trae conocimiento, nos amplía el panorama de lo que sucedió en la historia antigua. Pero bueno, la Biblia no solamente es un libro de historia, es un libro que contiene información actual. La semana pasada yo le decía, la Biblia no es vieja ni moderna, la palabra de Dios es eterna. O sea, no pasa de moda. Jesucristo mismo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si la palabra de Dios es eterna, entonces tiene un beneficio. Hay algo que nosotros debemos de aprovechar con respecto a esta serie de la palabra de Dios. Y hoy nos toca precisamente hablar de ello. La Biblia, Manual de la Vida, los beneficios de la palabra de Dios. Y para desarrollar el tema, vamos a ir a la segunda carta que Pablo escribió a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. La semana pasada hablábamos acerca de la inspiración divina de las sagradas escrituras. Y veíamos cuáles eran los conceptos, las ideas de los judíos, de cómo Dios utilizó a los instrumentos humanos, en este caso a Moisés, al profeta Samuel, escribió David, escribió Salomón y escribieron muchísimos hombres, más de 40 escritores. Dios utilizó para plasmar su pensamiento. Y veíamos que la palabra inspirada viene precisamente del soplo divino. Ese es el significado. Soplo, respiración, exhalación de la palabra de Dios. Entonces vemos que no hay y no existe ninguna parte de las escrituras que que no tenga el toque divino. Dios nos da a nosotros la confianza, la confiabilidad de que ese libro no es un libro de leyendas, no es un libro de cuentos, es un libro de historia, pero que contiene el toque de Dios. Y bueno, y luego sigue diciendo el apóstol Pablo que es aquí donde nos vamos a enfocar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí nos vamos a enfocar esta mañana. Útil. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios y qué significa cada uno de ellos? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. La palabra de Dios no nos fue dada solamente como una instrucción nada más de nuestra vida diaria, sino que la palabra de Dios nos queda claro ahora que tiene un propósito, y ese propósito que tiene la palabra de Dios utiliza el escritor, utiliza la palabra útil. Y esa palabra útil, pues sabemos nosotros que es un beneficio que nosotros obtenemos al momento de poder utilizar estas sagradas escrituras a favor de nuestra vida. Por eso cuando hablamos de que la palabra de Dios nos dejó un beneficio. Ese beneficio, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho?
porque la palabra útil no solamente es beneficio, hay un provecho que nosotros debemos de sacar de las Sagradas Escrituras. Esa palabra provecho debe de darnos a nosotros la idea de que Dios tiene un propósito al escribir esas Sagradas Escrituras. Por eso dice útil, o voy a utilizar la palabra útil por la palabra beneficioso o provechoso. Dice, es beneficioso para enseñar, beneficioso para redarguir, beneficioso para corregir, beneficioso para instruir en justicia. Entonces nosotros vemos que la Biblia tiene un beneficio hacia nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios, la escritura, no debe de pasar desapercibido. Yo debo dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Hay tres cosas que nosotros debemos de considerar cuando vamos a leer las Sagradas Escrituras. Número uno, escudriñar. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Número dos, indagar. Número tres, inquirir. Bueno, aunque parece y suena sinónimo cada uno de de estas palabras, debemos de buscar el significado, ¿sí? El significado de cada una de estas palabras. ¿Por qué? Porque el significado de cada una de estas palabras nos va a llevar a la comprensión total de qué o a dónde nos quiere llevar la investigación que estamos haciendo. Escudriñar. Vamos a ver primero la palabra escudriñar. ¿Qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa así, rebuscar, rebuscar meticulosamente algo que se nos ha perdido. Ojo, escudriñar significa rebuscar meticulosamente algo que se nos ha perdido. Cuando yo hablo entonces de escudriñar las escrituras, yo tengo que ser muy meticuloso en el estudio porque hay algo ahí que yo he perdido. Y Jesucristo lo dijo a los religiosos de su tiempo. Le dijo, escudriñen las escrituras porque en ella encontraréis, ahí está la frase, encontraréis la vida eterna. Entonces, cuando nosotros somos invitados a escudriñar, es porque perdimos algo. ¿Y qué perdimos? ¿Y qué perdimos? La vida eterna. ¿En dónde vamos a encontrar la vida eterna? Al momento de estudiar meticulosamente las escrituras, nosotros vamos a encontrar la vida eterna ahí, rebuscar. Tenemos que ir a las páginas donde está la promesa de la palabra de Dios para que nosotros nos mantengamos vivos, nos mantengamos con la esperanza, con la fe, con la certeza, con la seguridad de que yo soy salvo. Cuando yo voy a las escrituras, mi fe crece porque ahí encuentro la seguridad de mi salvación. Y es ahí donde yo tengo que trabajar de una manera correcta. Número uno, escudriñar. Número dos, indagar. La palabra indagar también tiene un significado profundo porque la palabra indagar significa seguir la pista de algo, seguir la pista de algo. En este caso, nosotros seguimos la pista o los pasos del maestro. Cuando yo indago en las escrituras, ¿cómo debe de ser mi estilo de vida, mi modelo de pensamiento, mi forma de hablar? Entonces yo tengo que ir a indagar en las escrituras para saber cómo caminaron, cómo hablaron, cuál fue su actitud, cuál fue su modelo de pensamiento.
en este caso de Jesucristo, el modelo más grande que los cristianos tenemos, porque es el líder que nosotros seguimos. Lo vamos a poner de esa manera. Pero quitemos la palabra líder, pongamos que Él es el Hijo de Dios en la tierra. Entonces, cuando yo indago, yo voy a las Escrituras para saber cómo Jesús, el Hijo de Dios, caminó, habló, pensó, actuó conforme a lo que el Padre le mandó hacer. Entonces yo indago, ¿qué indago? Las pistas. Entonces, si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero que mi vida tenga una transformación total en mi ser, entonces yo tengo que indagar lo que Jesús hizo, lo que los apóstoles hicieron, lo que los profetas hicieron. Ahora, al momento de indagar, de seguir la pista de cada uno de ellos, me voy a encontrar con situaciones que probablemente me llamen la atención, porque voy a ver a un David, es un ejemplo, a un David que fue un gran adorador, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero que cometió errores en el camino. Entonces, cuando yo indago la vida de David, me doy cuenta que era un hombre como nosotros, un hombre normal, con sus altas y bajas, que tenía errores, que cometió situaciones tal vez moralmente hablando pues no de acuerdo a los estándares de la sociedad o del grupo religioso. Y bueno, ahí yo me doy cuenta que él era como yo. Él era como yo. Amo a Dios, pero también cometo errores. No me voy a sentir mal si cometo un error porque me doy cuenta que David, aunque cometió un error, nunca dejó de amar a Dios. Entonces voy a indagar la vida de Abraham y me doy cuenta que también Abraham, un hombre de fe, porque así es conocido, el padre de la fe, el amigo de Dios, es también un hombre que cometió sus errores en el camino antes de alcanzar las promesas del Padre o las promesas que Dios le había dado. Cometió también errores, él fracasó en su caminar. Entonces yo me doy cuenta y digo, wow, la Biblia es un libro que me muestra que nuestros líderes de fe son como nosotros también. Indago la vida de ellos, pero no me engancho de los errores de ellos para cometer también los míos o justificar los míos. Yo me doy cuenta que ellos cometieron errores, pero también yo tengo que remediar las cosas como ellos lo hicieron. Entonces, indagar es ir tras una pista hasta alcanzar el mensaje o descubrir de manera potencial las promesas de parte de Dios. Entonces, escudriñar, indagar es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Ahora bien, inquirir, ¿qué significa la palabra inquirir? Porque cuando yo busco la palabra inquirir de manera más profunda, me doy cuenta que la palabra inquirir significa hacia adentro. O sea, la palabra inquirir significa hacia adentro. Entonces, bueno, hacia adentro de lo más importante, lo que despierta el interés. Eso, entonces, cuando yo inquiero en las Sagradas Escrituras, yo voy ¿a qué? A profundizar, a meterme, a indagar algo cuidadosamente, pero yo voy hacia adentro de esa palabra o de esa promesa porque es importante para mí y despierta un interés que me va a llevar a una perfección. Entonces, con esas tres palabras que yo quiero que te quede claro esta mañana, escudriñar, indagar, inquirir, son los tres pasos que yo debo de hacer para poder encontrar, fortalecer mi vida espiritual. Cuando yo trabajo en esto, en la palabra de Dios y tomo las escrituras para que sea el centro de mi vida, muchas cosas van a comenzar a cambiar
a mi alrededor. ¿Por qué? Porque la Biblia se declara a sí misma como la palabra de Dios absoluta, final, exacta y con autoridad. Entonces, la palabra de Dios, como ya vimos, fue dada por Dios para beneficio de nosotros, para beneficio del hombre. ¿Cómo logro sacarle provecho? Porque la palabra útil significa beneficioso. La palabra útil significa provecho. Entonces, ¿cómo puedo yo sacarle provecho a la palabra de Dios? Cuando escudriño, cuando indago, cuando inquiero, yo saco provecho de la palabra de Dios porque ella es la palabra absoluta, final, exacta y con autoridad. Cuando Pablo dijo que toda la escritura es útil, usó una palabra que significa ventajoso, beneficioso. Ya añadimos un significado más a la palabra útil. No solamente es beneficioso, no solamente es provechoso, sino también nos da la ventaja. ¿La ventaja de qué? La ventaja sobre el pecado, la ventaja sobre qué, sobre muchos aspectos de la vida. Cuando yo logro sacar provecho de la palabra, cuando yo logro escudriñar, indagar, inquirir en la palabra de Dios, yo voy a sacarle provecho. Voy a ser una persona con mucha ventaja sobre las cosas de este mundo. El enemigo no me va a poder engañar. El apóstol Pablo dice, para que el enemigo no nos tome ventaja, no debemos de ignorar. Ahora bien, si yo no quiero que el enemigo tome ventaja sobre mi vida, yo no debo de ignorar las escrituras. Para que el enemigo, ojo, para que el enemigo no me tome de sorpresa, yo debo de escudriñar las escrituras, yo debo de inquirir en las escrituras y yo debo de indagar las escrituras para ver cómo actúa, cómo piensa, cuáles son sus artimañas, cuáles son sus planes contra mi vida, contra mi familia, contra mi matrimonio, contra mis finanzas, cuáles son todas esas artimañas. ¿Y dónde lo voy a encontrar? ¿En dónde? ¿En unas cartas de tarot? No. ¿En dónde lo voy a encontrar? ¿En la lectura de las estrellas? Tampoco. Voy a tener que ir a las escrituras, porque la misma manera en que el enemigo, en este caso Satanás, engañó a Adán y a Eva, es la misma estrategia que utiliza para engañarnos a cada uno de nosotros y hacernos caer y hacernos pecar. Por eso yo debo de estar atento y escudriñar las escrituras. Entonces, yo debo de empezar a ver, número uno, la palabra útil. ¿Qué significa? Provechoso, ventajoso, beneficioso. Entonces, si la palabra de Dios es útil para, dice el apóstol Pablo, para, ¿qué es lo número uno que yo debo de aprender que la palabra de Dios tiene para mi vida? Aquí está. Número uno, la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra enseñanza viene del griego didascalia. La palabra didascalia significa lo que se enseña o doctrina. Lo que estamos llevando domingo tras domingo es una doctrina, es una enseñanza sistemática para darte las herramientas que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes durante esta travesía que estamos llevando hasta llegar a la eternidad. Entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros, dice la palabra, el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es una didascalia, una enseñanza, una doctrina que me va a dar las herramientas para que yo disfrute. Número uno, disfrute la vida. Número dos, viva en victoria. Número tres, tenga paz en mi corazón. Entonces, cuando yo descubro que la palabra de Dios es útil para enseñar, didascalia, entonces ahí yo descubro algo más.
La Biblia nos da la verdadera doctrina en la que hemos de basar nuestra perspectiva, por lo que debemos tomar nuestras decisiones en la vida. Entonces, cada decisión que yo debo de tomar en la vida debe de estar basada en la palabra de Dios. Número uno. Número dos, en el sentido común de cada uno de nosotros. En el sentido común. Te voy a poner un ejemplo para que tú comprendas esta parte. Didascalia. Útil para enseñar. Bueno, ¿qué aprendo? Por ejemplo, ¿qué aprendo de María, la madre de Jesús, cuando ella supo que estaba embarazada? Bueno, número uno, yo debo de saber que cuando María recibe la noticia de que el santo ser que se está formando en su vientre viene del omnipotente o es engendrado por Dios mismo, entonces número uno, debemos de aprender que ella es judía, judía. José es judío y de acuerdo a la ley judía, ya sea hombre o mujer, que se haya encontrado o que haya tenido una práctica, en este caso, como a María quedó embarazada, lo iban a acusar de fornicación. ¿Cuál era la sentencia para ella? La muerte. La muerte era la sentencia para ella. Entonces, aquí va la enseñanza, didascalia. Entonces, Dios le habló a José y le dijo, no temas, no temas. Número uno, le dice, no temas, José, para tomar a María tu mujer, porque lo que en su vientre hay es un fruto de Dios o del Creador. Entonces José toma la reacción o reacciona y toma a María como su mujer, pero aquí va. Antes de eso, María tiene que salir de la colonia, tiene que salir de la ciudad, porque si la descubren que está embarazada, ella tiene que morir. Esa era la ley de los judíos, literal. Hoy, gracias a Dios, ya no estamos así, en esa tendencia, ¿no? Imagínate cuántas mujeres apedreadas hubiera, ¿no? Y cuántos hombres apedreados porque dejaron embarazadas o están mujeres embarazadas solas, ¿no? Hoy, gracias a Dios, ya no estamos en eso, ¿no? Pero aquí María tenía que correr el riesgo, su vida estaba en peligro. Pero el ángel le dice, oyes, tu prima Elizabeth en las montañas de Judea ha quedado embarazada. Entonces le dice, María se prepara y se va a las montañas, a las montañas de Judea, para visitar a María, su prima, Elizabeth. Y uno dice, pero ¿para qué se fue a visitar? Si estaba embarazada, estaba encinta, ¿por qué? Sentido común. Si me quedo aquí, me van a apedrear, me van a matar. Y el ángel aprovecha y le da una enseñanza, le dice, vete a la sierra, vete a la montaña, visita a Elizabeth mientras aquí se calman las cosas. Yo apaciguo a José aquí. Vete tú allá con tu prima para que estés con ella por un tiempo. Date cuenta, Dios mismo dándole la estrategia a María para librarse de la muerte, porque era inédito, era la pena de muerte para este tipo de casos. El ángel le dice, vete, sentido común. María dijo, me voy, porque si esto es de Dios y esta gente religiosa me va a matar, me va a apedrear, entonces el propósito de Dios en mi vida no se va a cumplir. Y se va a la montaña. Y se está un tiempo en la montaña hasta que Dios trató con José a través de un ángel. Y ahí es donde el ángel le dice a José, José, no tengas temor, no tengas temor de lo que hay en María, porque lo que hay ahí es de parte de Dios. Entonces José toma sus cosas y se va a buscar a María a la montaña y ahí platican. ¿Qué es lo que platicaron? No lo sé porque la Biblia no lo dice ni la historia tampoco. ¿Qué platicaron? Se pusieron de acuerdo y ya bajan los dos como esposos y ya se arregla la situación. Imagínate cómo es que la palabra de Dios nos enseña a cómo reaccionar ante cualquier situación.
Por eso nosotros debemos de escudriñar las escrituras, indagar las escrituras, inquirir en las escrituras para que nosotros no seamos sorprendidos. Es lo mismo que hoy en día estamos nosotros aprendiendo a cómo vivir. Número dos, con la didascalia. Las Sagradas Escrituras nos enseña una cosa. La palabra de Dios es provechoso, beneficioso, ventajoso para enseñarnos cómo actuar ante cualquier situación. Imagina, cualquiera que sea que se nos presente, nosotros debemos estar preparados. Número dos, la palabra de Dios es provechoso para redarguir. ¿Y qué significa la palabra redarguir? Viene la palabra griega elechos. Elechos significa convencer del error. Redarguir, ese es el significado literal. Convencer del error. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es el error? El error doctrinal. El error doctrinal, que nosotros muchas veces somos presas o somos objeto cuando no escudriñamos las escrituras. Cuando la gente no lee las escrituras, cualquier mentira se cree, cualquier mentira. Entonces, cuando nosotros no leemos las escrituras, no tenemos la capacidad para discernir si esto es de Dios, si esto viene de parte de Dios o lo están inventando para atemorizarme. Entonces, cuando alguien estudia las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios dice que el segundo beneficio o lo segundo que yo debo de aprovechar al momento de escudriñar las Escrituras es que me voy a convencer del error que tal vez esté o que alguien quiere sembrar en mi vida. Es que para que tú seas salvo, tienes que donar, no sé, 200,000 pesos. Para que yo sea salvo, tengo que donar 200,000 pesos. Pues el rico, ¿qué dice? Pues lo dono. Si con 200,000 pesos alcanzo la salvación, pues lo dono. ¿Y el pobre? ¿Y los que no tienen dinero? ¿Cómo le van a hacer? Eso es una falacia, eso es una mentira. La salvación no se obtiene por obra. Tú eres salvo desde el momento en que tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados, lo retienes en tu corazón, perseveras en sus enseñanzas, escudriñas, indagas, inquieres en lo que Él hizo y te mantienes firme en lo que es la doctrina. Didascalia, el primer propósito, didascalia en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nadie te va a convencer de otra cosa que tú no eres salvo. Es que si cometes pecado, vas a perder la salvación. Pero la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios el Padre, que si alguno comete pecado y confiesa su pecado delante de Dios, Él es justo, Él es bueno para perdonar todo pecado que nosotros hayamos cometido. Pero la Biblia dice que hay pecados de muerte. Todos los pecados son de muerte, la mentira, la murmuración, la crítica, el robo, el hurto, todo pecado. Por más, no hay, delante de Dios no hay pecados blancos, ni pecados morados, ni pecados negros. Todo es pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué clase de pecado es muerte? Todo tipo de pecado es muerte. Pero entonces, mis amados, aquí es, si yo peco, ¿ya perdí todo? Porque hay gente que te va a decir, es que tú eres una pecadora y mereces morir y no vas a tener salvación. Detente ahí tantito. Entonces la Biblia miente cuando la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca lo que cometiste, lo que hiciste, abogado tienes delante del Padre. Y dice que hay un solo mediador, no es Pablo, no es Pedro, no es María, hay un solo mediador, su nombre se llama Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es mi abogado y si yo voy delante de mi abogado y le presento mi causa, Él intercede al Padre y yo soy perdonado.
Mientras estemos en esta vida y mientras este órgano que se llama corazón y este que está aquí que se llama cerebro siga funcionando, tengo esperanza. Pero en el momento en que este órgano se detenga, este órgano deje de funcionar, ya no hay vuelta hacia atrás. Una vez que la muerte me visite, la muerte ya no me retrocede, yo voy a otro estado de vida. Y ahí ya no hay salvación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay nada que podamos hacer. No existe el limbo, no existe el purgatorio. Nosotros vamos a un lugar donde nos corresponde estar. Si nosotros no nos arrepentimos, tú ya sabes cuál es el lugar que nos corresponde estar. Pero si nosotros nos arrepentimos y volteamos nuestros ojos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar toda clase de pecado. Qué maravilloso, ¿va? ¿Y cuál es el segundo beneficio entonces de leer las escrituras? Esto que te estoy enseñando te va a enseñar a redarguir, o sea, te va a convencer del error y te va a preparar para que no caigas en el error. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra, mis amados, el Espíritu Santo usa la palabra para mostrarnos dónde hemos errado en el camino. ¿Y para qué nos va a mostrar dónde nos hemos equivocado? Pues para volver al camino verdadero, para voltear otra vez los ojos a Jesús. Bueno, ya vamos 2 puntos, 2 beneficios que encontramos al leer las Escrituras. Didascalia nos enseña, redarguye. La palabra redarguye, ¿cuál es? La palabra helechos. Nos convence del error, nos muestra dónde nos hemos equivocado y nos hace regresar a nuestro estado original. Número tres. Pero la palabra de Dios también nos es provechoso para corregirnos, nos corrige. La palabra corrección en el griego es la palabra epanordosis. Epanordosis significa restaurar a un acto recto o correcto. ¡Ah! ¡Qué increíble, va! Ok, entonces me enseña, me redarguye, me corrige para que yo sea restaurado. O sea que el poder que encuentro yo en las escrituras, la palabra de Dios tiene poder sobre mi vida para restaurar en mí la imagen de aquel que me hizo. ¿Quién o qué imagen traigo yo? Porque la Biblia dice claramente, la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros, aunque humanamente hablando, traemos la imagen, la semejanza de papá, mamá. Pero yo traigo no solamente la imagen de papá y mamá, traigo la imagen de aquel que me hizo en el vientre de mi madre, aquel que me formó, aquel que hizo todos mis órganos y mis brazos, todo lo que yo soy, lo formó en el vientre de mi madre. Yo soy la imagen de él. Entonces, al momento de leer la palabra, yo soy restaurado a esa verdadera imagen. Por eso la palabra epanordosis significa restaurar a un estado recto, correcto. Entonces, ahí es donde yo comienzo a ser transformado, cambiado. Tú no mereces estar en el estado en que te encuentras. No mereces estar sujeto a esa enfermedad. Tú no mereces estar padeciendo lo que estás padeciendo. Tú no mereces eso. Entonces, ¿cómo le hago para no padecer eso? Volver a las sagradas escrituras, escudriñar, indagar, inquirir. ¿Cuál es mi estado verdadero? ¿Cuál es el estado que Él desea para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea?
y cómo Él quiere que yo viva en esta tierra. Y me voy a dar cuenta que Él desea que yo sea prosperado, yo tenga salud en mi alma, en mi mente, en mi espíritu, yo esté viviendo y disfrute la vida tal y como Dios me la ha dado. Entonces, me regresa a mi estado original, a mi vida recta, a hacer algo correcto. Eso es la palabra que encontramos en corregir, epanordosis. Y bueno, aquí una vez más nosotros vemos que a la vez que nos convencen de que vamos por mal camino, que es la palabra corregir, que es la palabra que ya vimos anteriormente, la palabra siempre arroja luz sobre el camino correcto. Si somos humildes ante Dios, de la reprensión vendrá un cambio de actitud. Nos volveremos al buen camino. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos esta mañana? Que volvamos al buen camino. Así de sencillo, que volvamos al buen camino, que ahí está la vida eterna. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Número 4, la palabra de Dios es provechoso para instruir. La palabra instruir en el griego es la palabra paideia y significa instrucción, disciplina dada para guiar a un niño hasta llegar a la madurez. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? A la madurez mental, a la madurez espiritual. A esa madurez nos quiere llevar, que ya no pensemos como niños, sino que pensemos como adultos. Ahí en la palabra de Dios, la palabra instrucción, encontramos nosotros las instrucciones, la disciplina para que nosotros alcancemos la madurez. Entonces, la Biblia es una guía que nos lleva de la infancia espiritual a la madurez y aún más allá. Nosotros, por eso, domingo tras domingo, tenemos que estar o tener presente que un discipulado es un lugar donde nosotros somos instruidos para alcanzar la madurez, donde nosotros somos guiados, somos tomados de la mano para salir de la infancia espiritual a llegar a la madurez y tener más conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos deja esta enseñanza? Ningún libro, ni el Corán, ni los libros de Buda, ningún libro en esta tierra te va a llevar a una transformación espiritual, mental y de actitudes que la palabra de Dios. Mira lo que vamos a reflexionar en estos puntos. Mira lo que estos líderes dijeron. Buda, por ejemplo, Buda, en el final de su vida dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Buda, el iluminado, al final de su vida dijo, ¿qué es la verdad? Mahoma en sus últimos días dijo, todavía no he encontrado la verdad. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad absoluta, no hay otra. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad porque Él es la palabra. Ninguna religión, ningún líder que ha existido en la tierra se atrevió a decir lo que Jesucristo dijo, ni Buda ni Mahoma. Buda vivió antes de Cristo, Mahoma vivió también en esos periodos, después de Cristo. Pero solamente Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿En dónde encuentro? ¿En dónde encuentro el principio de la verdad? En las sagradas escrituras. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que yo encuentro al momento de escudriñar, leer la palabra de Dios? Porque dice la palabra claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y es provechoso
beneficioso para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No le busques, no busques en otro lado. Dios ya te lo dejó todo en un compendio de 66 libros. Deja de escuchar tantas voces en el internet. Es que yo escuché esto, es que yo escuché aquí, es que yo acá. Deja de escuchar tantas voces. Ponte a leer la palabra de Dios. Ponte a escudriñar las escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos puntos? Porque si tú escuchas muchas voces, te vas a perder. Entre muchas voces te vas a perder el rumbo, vas a perder lo correcto, lo recto, vas a perder lo beneficioso que Dios tiene para tu vida. Hoy quiero invitarte que hagamos una cosa. Quiero invitarte en esta mañana a que hagas un compromiso con Dios. Amo tu palabra. ¿Por qué no le dices en esta mañana a Dios, yo quiero amar tu palabra, amo tu palabra, amo tu palabra, Señor. Quiero, quiero amar tu palabra. Quiero desatar mi vida con tu palabra. Quiero vivir en una plena y completa libertad. Quiero encontrar en tu palabra lo beneficioso, lo que es provechoso para mí. Y dile en esta hora, yo quiero cerrar mis oídos a cualquier otro comentario, a cualquier otra voz que no sea la voz de tu palabra. Porque muchos, dice la palabra de Dios, serán engañados en los últimos tiempos. Porque muchos escucharán doctrina de demonios. Muchos escucharán doctrinas de hombres. Que mira, estos personajes en sí utilizan la Biblia para engañar a otras personas. Lee las escrituras. Por ejemplo, Pablo le dice a su hijo Timoteo, le dice, en los últimos tiempos vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, que arrastrarán a muchos en falsas doctrinas. Mi trabajo es enseñarte, mi trabajo es prepararte, mi trabajo es alertarte. Por favor, no escuches otras voces. ¿Sabes qué? Yo llevo más de 30 años leyendo la palabra de Dios. Me gustan varios predicadores, pero cuando yo quiero escuchar algo, yo mejor voy a la palabra de Dios. Todavía cierro la computadora y agarro mi Biblia, aunque tengo una biblioteca en mi computadora, pero yo agarro mi Biblia física y comienzo palabra por palabra. Pregúntale a Vero, pregúntale a mis hijas, la gente que me conoce, todavía hago apuntes porque me gusta escuchar la voz de Dios. Está bien, escucho a otros predicadores, predican bonito, pero eso es lo que Dios le dijo a ellos. ¿Qué es lo que Dios me tiene que decir a mí? Porque lo que Dios le dijo a ellos no es exactamente lo que Dios tiene que decirme a mí. Y para que yo sepa lo que Dios tiene preparado para mí y lo que Él quiere decirme a mí, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Yo tengo que escudriñar, indagar, inquirir, porque ahí es donde yo encuentro el beneficio más hermoso que yo puedo encontrar. Ahí es donde la palabra de Dios te va a decir, yo te amo. Ahí es donde la palabra de Dios te va a decir, todos tus pecados te son perdonados.